Saludos a todos, nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando en esta ocasión, en esta velada teológica, en este café teológico. Muchas gracias a todos los suscriptores. Este día vamos a estar hablando un poco acerca de el jardín del Edén. Vamos a hablar acerca de esta historia, de esta narrativa que nos habla el relato del Génesis. Recordemos de que el relato del Génesis, capítulo 1 al 11, tienen muchas historias, narrativas, literatura influenciada por algunos relatos mitológicos y en algunas ocasiones de forma apologética fueron recreadas conforme a la visión o la teología del pueblo de Israel, posiblemente post-exílico. Entonces vamos a hablar un poco acerca del jardín del Edén, vamos a irnos al texto bíblico y vamos a leer un artículo donde nos explican lo que probablemente el autor del relato del Génesis se basó para poder recrear la historia que nosotros conocemos en el relato bíblico. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a leer este pequeño artículo de la Biblia cronológica de estudio, donde está el Edén. Y más que nada, este término se ha utilizado más adelante como también darle sentido a la idea teológica del paraíso. Entonces, dice, vamos a comenzar con esta lectura en esta noche, en esta velada teológica. Dice, el libro de Génesis afirma que Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén. El nombre Edén se usa no solo una referencia a la región donde Dios colocó el huerto, sino también al huerto en sí. Durante siglos los biblistas han conjeturado sobre la ubicación del Edén. Y esto es lo interesante. Realmente podemos saber dónde se encontraba este lugar. Dice, a partir del estudio de la descripción del huerto en búsqueda de posibles pistas, el huerto se asocia con cuatro ríos Pisón, Gisón, Tigris y Éufrates. Los últimos dos son sugeridos y a una ubicación en Edén en algún lugar de Mesopotamia. Y esto es algo interesante como estos relatos, estas historias que tenemos muchas contrapartes mitológicas y probablemente esto tendría sentido si fue escrito no en el exilio, sino durante el exilio. Es decir, el libro del Génesis no es un relato que fue escrito primeramente, sino que probablemente fue uno de los últimos relatos que fueron escritos de la Biblia hebrea, pero que según sus características fueron colocadas al principio del Pentateuco o la Biblia hebrea en el libro llamado Génesis. Y lo interesante es cómo Mesopotamia, cómo Sumeria, cómo Egipto han influenciado en el desarrollo de varias historias míticas que tenemos en en la Biblia hebrea. Entonces, aquí algunos han argumentado de que el Edén se puede encontrar en un lugar en Mesopotamia. Y esto es interesante porque los que escribieron esta narrativa conocían la región. Probablemente la pista del jardín del Edén se encuentre en esos años de exilio del pueblo de Israel. Dice, lamentablemente los otros dos ríos, Pisón y Gihón, son misteriosos y no permiten una ubicación absoluta. Hay dos ríos que no encontramos geográficamente. Por ahí escuché que probablemente si tomamos como un relato antiguo este relato de la Biblia hebrea, probablemente hubo un cambio en la geografía durante tanto tiempo que esos dos ríos se perdieron o esos ríos simplemente desaparecieron de la geografía moderna, pero que en la antigüedad posiblemente existieron, pero actualmente no pueden localizar esos dos ríos, Pisón y Gijón. Dice, Pisón se encuentra en la tierra de Jávila, se ha asociado a Arabia y también a India. Gijón estaba en Cus, que era un nombre antiguo para la región ubicada al sur de Egipto.
Interesante dato. Algunos estudiosos han afirmado que Pisón y Gijón representan los ríos Indo y Nilo, pero otros sostienen que podía haber sido canales. Para el antiguo autor del Génesis, Edén era un lugar bendito con una abundante provisión de agua. ¿Y qué nos dice al final este artículo? Lastimosamente, la descripción que hace el autor sobre los ríos del Edén no nos ayuda a identificar la ubicación del Edén en sí. Entonces, esto es interesante, no se puede demostrar realmente la ubicación o encontrar dónde se encontraba el Edén. Pero si nosotros investigamos y si nosotros nos damos cuenta o tratamos el texto del libro del Génesis como literatura mítica, o que bien pudo utilizar el escritor fuentes mitológicas antiguas, entonces tenemos un lugar que probablemente el escritor del libro del Génesis en el relato del Edén pudo haberse basado para poder reelaborar la historia. Tenemos el otro Edén, y este es una historia que parte de mitologías antiguas y que el autor probablemente se basó para recrear la historia que nosotros tenemos en la Biblia hebrea. Y aquí entra el dilema histórico, literario o teológico. Probablemente Génesis 1 al 11 no tenga nada de histórico, sino que es literatura teológica, influenciado por la literatura antigua y mitológica del antiguo cercano oriente, la cosmovisión de un pueblo antiguo, retomado por el pueblo de Israel y reelaborado en las historias que nosotros conocemos en la Biblia hebrea. Lastimosamente, estas historias terminaron en un libro que posteriormente fue asumido como sagrado e inspirado, pero que al principio no tenía esa categoría. Entonces tenemos este mito también, donde nos narra acerca de un Edén mitológico. Probablemente el autor del Génesis tuvo de fuente o tuvo de base este relato. Probablemente así sea. Dice, el país de Dilmun. El Edén no es el único paraíso idílico descrito en la literatura antigua. Interesante. Y algo que también podemos concluir de que el escritor de la Biblia hebrea retomó esas ideas es de que la mayoría de los relatos mitológicos mesopotámicos, sumerios, son mucho más antiguos que los que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. El relato de Génesis 1 al 11 está fechado probablemente en la época del exilio, es decir, el siglo 5, siglo 4 antes de Cristo. Mucho más antiguos son estos relatos que nosotros tenemos aquí en literaturas antiguas. Entonces, aquí lo interesante es de que el Edén no es el único paraíso idílico descrito en la literatura antigua. Tenemos el mito sumerio de Enki y Ninurta. Comienza con la descripción de una tierra llamada Dilmun, situada en algún lugar al este de Sumer. Dilmun suele identificarse con la isla Baden. Bueno, ahí tenemos el texto. Entonces, aquí tenemos este relato mítico donde sí podemos encontrar una región y que probablemente lo que el autor eh, del Génesis trata de reelaborar la historia que probablemente ya se conocía. Recordemos de que ellos están en un contexto antiguo, un contexto cultural, y tuvieron contacto con estas historias y estas narrativas en el mundo antiguo. Y es normal que hayan sido influenciadas para poder desarrollar su propia historia de un jardín edémico donde Dios habitaba y donde Dios había colocado al hombre. Entonces aquí tenemos el lugar del Edén sumerio, el mito sumerio de Enki y Ninurta,
que se ha identificado con la isla de Bedén. Dice, el mito describe la tierra como pura, limpia y muy brillante. En Dilmun, los animales conviven en paz. Los depredadores no matan a sus presas. Nadie enferma, nadie envejece, no hay tristeza. No sé si se están dando cuenta cómo esos conceptos posteriormente fueron retomados en la teología para argumentar de un paraíso. Eh, Principalmente hay una secta donde argumenta de que en el milenio esta tierra será un Edén paradisiaco, ya no habrá tristeza, ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimiento. Los animales convivirán con los hombres y pues toda esta teología, toda esta creencias que también encontramos en libros de la Biblia hebrea, tienen su origen en estos mitos antiguos. Si se dan cuenta, corresponde a lo que posteriormente el cristianismo retoma para crear su propio paraíso. Los animales conviven en paz, los depredadores no matan a sus presas, nadie enferma, nadie envejece, no hay tristeza. También podemos ver aquí probablemente Isaías también nos describe cómo sería ese, esa etapa edémica, que lo tenemos en la literatura antigua, en este mito sumerio de Enki y Ninurta. Vamos a continuar con esta lectura que me parece interesante. Dice, Dilmun bebe de las aguas de la abundancia. Y volvemos a encontrar nuevamente ese paralelismo entre el relato del Génesis y el relato mítico acerca de cómo las aguas rodeaban este lugar. Y aquí tenemos que Dilmun o el Edén sumerio, las aguas abundaban. Dice, y las cosechas son abundantes. La imagen es de perfección celestial. Interesante dato. Pero a diferencia del Edén, Dilmun no debe su perfección a la providencia divina. De hecho, la descripción de Dilmun ni siquiera es el tema principal del mito, que se centra en las deidades Enki y Ninurta y su papel en la creación de otras deidades. La historia no trata sobre el origen de la vida humana, sino que describe un mundo incivilizado y bárbaro que existía antes de la aparición de los humanos. Entonces, interesante cómo podemos encontrar estos paralelismos y esas también diferencias. Tenemos el relato edémico aquí, probablemente el origen, una de las fuentes que utilizó el escritor del relato del Génesis acerca del Edén. Es cierto, existen paralelismos y existen diferencias, pero recordemos de que ningún escritor escribe de la nada, siempre debe haber influencias para poder desarrollar el texto. No estamos tratando el texto desde el aspecto religioso, el aspecto dogmático o el aspecto teológico, sino que estamos tratando de estudiar el texto desde su contexto histórico y también entender o comprender de que estas historias fueron desarrolladas en esas épocas en las cuales el pueblo de Israel tuvo contacto con otras naciones y asimilaron lo que son mitos antiguos y recrearon su propio relato acerca de los orígenes, según su pensamiento, cosmovisión o teología que se estaba formando en el post-exilio. Dice, entre los textos literarios sumerios descubiertos a principios de este siglo en Nippur, al sur de Babilonia, encontramos otra vez esos lugares donde estuvo el pueblo de Israel exiliado. Y aquí podemos ver de que no todo era tan difícil o no todo era tan negro para el pueblo de Israel en el exilio. Es más, muchos judíos se quedaron en Babilonia después de que el rey Ciro ordenó de que regresaran a sus tierras, porque realmente tenían una vida provechosa y habían estado en contacto con culturas que ellos mismos asimilaron.
Entonces aquí tenemos este texto literario descubierto a principios del siglo en Nippur, al sur de Babilonia. Se halló uno que describía un lugar llamado Dilmun. Aquí tenemos el Edén, un lugar agradable en el que no se conocían ni la enfermedad ni la muerte. Interesante dato. Al principio no tenía agua dulce, pero Enki, el dios del agua, ordenó al dios del sol que lo remediaría, y una vez hecho esto, tuvieron lugar otros acontecimientos en el transcurso de los cuales se menciona a la diosa Ninti, probablemente Eva. Interesante cómo tenemos estas historias míticas que se parecen mucho o que tienen paralelismos interesantes en el relato del Génesis. Dice: en épocas posteriores los babilonios adoptaron el nombre y la idea de Dilmun y lo llamaron la tierra de los vivos, el hogar de sus inmortales. En otras palabras, el lugar donde habitan los dioses. Y interesante, también encontramos esto en la historia del Génesis, como Dios habita en el jardín del Edén, que se paseaba Jehová y hablaba con Adán y Eva. Surgen ciertas similitudes entre esta noción sumeria de paraíso terrenal y el Edén bíblico, por lo que algunos estudiosos concluyen que el relato del Génesis depende del sumerio. Interesante. Entonces, algunos suponen que este mito es el origen, la fuente, la inspiración de los escritores bíblicos del relato del Edén. Dice, sin embargo, una explicación igualmente posible es que ambos relatos se refieren a algún lugar real y que la versión sumeria ha recibido añadidos mitológicos en el curso de la transmisión. Este argumento es interesante. Es un argumento que se utiliza mucho cuando hay paralelismos entre la Biblia y otros mitos, asegurando de que posiblemente haya sido algo histórico, que hayan retratado desde diferentes visiones los escritores, tanto bíblicos como sumerios, mesopotámicos o egipcios. Sin embargo, entra el tema ahí también, cómo la cuestión dogmática religiosa influye también en estos estudiosos, tratando de encubrir algo que parece ser que es real, que probablemente esta historia que tenemos acerca del Edén sumerio haya sido la base para que los escritores bíblicos desarrollaran la historia que nosotros conocemos en el relato del Génesis. Dice, en el relato sumerio Enki y Ninurta, la tierra de Dilmun, asociada con el actual Bahrein, y ya ahí tenemos el lugar, ahí tenemos. Es el principal jardín de los dioses, donde aguas de abundancia fluyen hacia la tierra. Dilmun también es donde el héroe sumerio del diluvio, Sisudra, es llevado después del diluvio para vivir como un dios. Se describe como una montaña lejana en el oeste. Interesante este artículo acerca de este lugar paradisiaco, este lugar edémico, que probablemente tenga su contraparte en el relato del Génesis. Entonces, si nosotros basamos de que el relato de la Biblia hebrea se basa en esta mitología, podemos descubrir de que el Edén se encuentra en Bahrein, en este lugar donde se ha asociado a este país de Dilmun. Las islas de Bedén sería la base que dio origen al relato que nosotros tenemos en la Biblia hebrea. Entonces, es interesante cómo tenemos estos relatos en la Biblia hebrea y tenemos relatos mitológicos que probablemente hayan sido la base, la fuente de recreación
de los escritores bíblicos para transcribir su propia versión de los hechos o de la historia que tenemos en el relato del Génesis. Muchos se sorprenden, muchos se escandalizan, pero al final de cuentas el libro del Génesis es un libro teológico, no es un libro histórico. Tal vez nunca trató de ser histórico. La historia que nosotros creemos hoy en día no es la misma historia que se cree o se creía en la antigüedad. Nosotros somos los que tenemos ciertas pretensiones con la historia, pero sin embargo parece que esto no era así en la antigüedad. Entonces nos vemos, muchas gracias a todos.